Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar de preparación de la visita. Vamos a hablar de todas esas tareas que un vendedor tiene que realizar antes de sentarse con un cliente o de llamar por teléfono a un cliente o incluso antes de mandarle el primer correo electrónico al cliente. En los cursos que doy, suelo decir que la preparación de la visita es una de las partes más tediosas, pero también una de las más provechosas que un vendedor puede realizar si hace correctamente. Para ello hay que seguir una serie de pasos muy sencillos, pero que cada uno de estos pasos que no das te aleja del objetivo final de cerrar la venta. Y cada paso que das de preparación de la visita te acerca un poco a conseguir ese resultado provechoso que es el cierre. El primer paso que debes de hacer para preparar una visita es buscar información. Buscar información de tu cliente, buscar información de su negocio, buscar información del mercado. Esto tiene una parte positiva y es que en la mayoría de los casos solo lo harás una vez, porque luego toda la parte de investigación de mercado, toda la parte de conocimiento del producto y todo esto, lo harás, incluso el conocimiento del cliente, lo harás muy de tarde en tarde, porque muchos clientes tienen los mismos problemas y casi todos los clientes que pertenecen a un mismo sector suelen tener las mismas necesidades, los mismos problemas. Ahora bien, sí es importante buscar en Google pues cuál es la situación actual de esa empresa, de esa persona, buscar si hay algún tipo de contacto o de relación que puedas aprovechar en LinkedIn. Para eso te recomiendo, como ya dije en un programa anterior de Vendedor Profesional, la aplicación Charlie App, que te identifica toda esa información y simplemente metiendo el correo electrónico del cliente, te identifica todas las redes sociales en las que está dado de alta, la empresa a la que pertenece, identifica la página web de esa empresa, algunas páginas de cobro, para algunas páginas de informes comerciales. La verdad es que esta búsqueda, por así decirlo, es cada vez más sencilla. El siguiente paso que debes de dar es identificar cuál es el objetivo que quieres conseguir. Y esto no es tan fácil como parece. Esto no es simplemente decir, quiero venderle a este cliente. No. Tienes que identificar por qué quieres venderle al cliente. Mucho más importante que el qué es el por qué. ¿Por qué quieres venderle a este cliente? ¿Qué valor le vas a dar al cliente? ¿Por qué te lo tiene que comprar a ti y no a otra persona? Para eso es muy importante hacer un pequeño paso intermedio al que yo llamo identificar el dolor o identificar los puntos de dolor del cliente, los pain points en inglés. Tienes que saber, y si no, intentar aproximarte lo más posible a cuáles son los problemas reales que ese cliente va a sufrir y que tu producto o servicio puede solucionarle. Una vez que identifiques esos problemas, desmenúzalos, acláralos, conócelos como si fueran tus propios problemas, los mismos problemas de tu producto o de tu servicio. Conoce todas sus características, conoce todas sus variables, conoce todo lo relacionado con ese problema. Si le afecta, si le afecta que llueva, que no llueva, si le afecta el entorno macroeconómico, si le afecta cualquier cosa que se te ocurra, todo lo que puedas solucionar y todo lo que puedas conocer del problema de tu cliente, podrás buscarle una solución. Una vez que has identificado esos puntos de dolor, tienes que diseñar un plan de ataque. Entonces, esto normalmente recomiendo siempre hacerlo en papel y hacerlo en base a un mapa mental o en base a cualquier tipo de estructura que a ti te sea fácil. Si te gustan los outliners, los esquemas, pues lo puedes hacer mediante un esquema. Si te gusta un mapa mental, lo puedes hacer por un mapa mental. Si lo quieres hacer con un diagrama de causas y consecuencias, lo puedes hacer con un diagrama de causas y consecuencias. Lo importante es que identifiques esos puntos de dolor y para esos puntos de dolor busques la forma de llegar a la solución. Hay una herramienta que normalmente en mis cursos recomiendo hacer, que es para cada punto de dolor hacer un
un pequeño roadmap, ¿vale? Un pequeño mapa de ruta, un pequeño mapa de ruta en el cual el punto A, por así decirlo, es la situación actual, es el problema, el dolor que tiene el cliente, y el punto B es ese cliente ya cómo se va a sentir o cómo va a estar funcionando una vez que le hayas resuelto el problema. Entonces, una vez que tú has puesto el punto A, el punto de origen y el punto de destino, tienes que ver esos puntos intermedios del mapa, esa secuencia de acciones, esa táctica que vas a utilizar para poco a poco y sin prisas y sin agobios llegar al punto final. Imagina que ofreces, no sé, una aplicación que se dedica a caracterizar clientes, ¿vale? A descubrir datos de contacto de clientes. Bueno, pues el punto A podría ser, por ejemplo, el que el cliente no conoce bien quiénes son sus clientes, quiénes son las personas que están soportando su empresa, que están dando dinero a su empresa a cambio de un producto o un servicio. Y el punto B sería todos los datos que el cliente va a conocer después de haber contratado tu solución, por así decirlo. Y por en medio tendrías que hacerle ese pequeño mapa de ruta en la cual encuentres una serie de accidentes. Además, es muy importante, si recuerdas la película de Matrix, el cerebro humano no entiende bien o no conoce bien o no se adapta bien a las situaciones demasiado favorables, porque producen conformismo y no generan productividad. Ahora bien, si tú diseñas ese pequeño mapa y le pones ciertos problemas por en medio y identificas obstáculos y identificas cómo los superarás y además cuál será el resultado después de superarlo y haces estos puntos intermedios, puedes definir una historia, y de aquí es de donde viene el famoso storytelling en ventas, ¿de acuerdo? Una vez que tienes el punto de inicio, el punto de partida y el punto de destino, y identificas todos esos pequeños problemas que te vas a encontrar en el camino, pero que no te van a inhibir de conseguir el resultado final, porque el resultado final es el objetivo que te habías marcado. Y es la finalidad del héroe, es lo que el héroe quiere conseguir. Pues esa historia en la cual lo plantees desde un punto de vista de que tu cliente es un pequeño héroe que ahora mismo se enfrenta a un problema o a un reto y que poco a poco va a ir superando dificultades y obstáculos hasta que consiga hacerse con ese preciado tesoro o con ese amuleto con el que, bueno, como si fuera el mismísimo James Bond, diseñándole todo eso, es mucho más sencillo que el cliente se identifique con la historia y se identifique con el producto o servicio que le va a generar ese beneficio final, esa captura del tesoro. Así pues, te recuerdo rápidamente, identifica el máximo de información posible, identifica qué es lo que quieres conseguir y smartízalo. Y además, la semana que viene, porque ya tengo un oyente del podcast que me ha pedido que explique los objetivos SMART, smartifícalo, ese objetivo, define cuáles son los puntos de dolor y clarifícalos, piensa cuáles son los distintos obstáculos que se van a producir en el camino y haz una táctica de ataque basada en storytelling en la cual identifiques, pues eso, el punto de partida, el punto de destino, los obstáculos, los problemas, las soluciones que se implementarán y el resultado que conseguirá el cliente. Nada más, te recuerdo que si entras en youtube.com, buscas Vendedor Profesional y te suscribes al canal, me ayudarás a conseguir el objetivo de este mes, que es llegar a los 100 suscriptores en YouTube para poder cambiarle el nombre al canal y que exista una URL que se llame youtube.com/vendedor profesional, algo que me haría muchísima ilusión y que además ayudaría bastante a compartir este podcast. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.